Hoy no vamos a hablar de discursos ni de promesas políticas. Hoy vamos a hablar de lujo, poder y excesos. Mientras millones de venezolanos luchan cada día por conseguir comida, electricidad o medicinas, existe una historia paralela que se ha construido lejos de las cámaras oficiales. Una historia de aviones privados, mansiones frente al mar, coches blindados, joyas millonarias y fortunas escondidas. En este video vamos a recorrer, uno por uno, los bienes más costosos que han sido vinculados y confiscados al entorno de Nicolás Maduro, desde aeronaves incautadas por el gobierno estadounidense, hasta propiedades de lujo en el Caribe y Estados Unidos. Esta no es una teoría. Son registros, operativos, decomisos y expedientes judiciales. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo una lista de riquezas. Es el retrato de cómo el poder absoluto se transforma en opulencia, mientras un país entero paga el precio. Comenzamos. Hoy veremos desde los aviones privados que le fueron confiscados a Nicolás Maduro, hasta las mansiones de lujo, sus vehículos extremadamente costosos y la fortuna descomunal que mantiene oculta a uno de los personajes más controvertidos y señalados del poder contemporáneo. Hablamos de una riqueza inmensa, acumulada mientras una nación entera permanece sometida a la escasez, la represión y el colapso social. Con ustedes, el presidente que mantiene arrodillado a un país completo y que hoy enfrenta una presión internacional sin precedentes, especialmente por parte del gobierno de los Estados Unidos, que ha ofrecido una de las recompensas más altas en la historia moderna. $50 millones por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro y de los principales integrantes de su círculo de poder. Mientras millones de venezolanos sobreviven en condiciones de pobreza extrema, Maduro y su entorno directo, incluidos sus hijos, han disfrutado durante años de una vida de lujo absoluto, viajando por el mundo, acumulando bienes y operando desde la sombra. Uno de los símbolos más claros de ese exceso fue su avión privado, una aeronave diseñada para moverse con total discreción entre países, reuniones secretas y acuerdos sensibles. Nicolás Maduro poseía un Dassault Falcon 900X, un verdadero trono volador. En silencio absoluto, este jet ejecutivo reposaba sobre las pistas aéreas con un fuselaje blanco impecable, líneas elegantes y una presencia que imponía respeto. Su valor estimado rondaba los $13 millones. Había cruzado cielos sin exhibirse, desde vuelos diplomáticos hasta traslados vinculados a negociaciones delicadas. Incluso fue testigo de intercambios de prisioneros con Estados Unidos. Cada uno de sus motores Pratt & Whitney respiraba potencia contenida, listo para lanzarse al horizonte en cuestión de minutos. Por dentro, la cabina no era un simple espacio de transporte. Era un salón confidencial, con sillas de cuero, mesas retráctiles y sistemas de comunicación cifrados. No era solo un avión. Era un despacho aéreo, diseñado para tomar decisiones lejos de cualquier frontera. En septiembre de 2024, la historia cambió. El Falcon 900X fue incautado en República Dominicana. Lo que alguna vez fue un símbolo de poder se convirtió en pieza clave de una investigación judicial internacional, quedando inmovilizado en Fort Lauderdale, ya no como privilegio, sino como evidencia. Se dice que aquel avión escuchó planes, conspiraciones y conversaciones de Estado. Transportó destinos, secretos y ambiciones. Hoy, el mundo sigue girando. Pero ese trono aéreo permanece en silencio. Estados Unidos le arrebató ese avión a Nicolás Maduro. Pero ese Falcon 900X no era el único avión dentro del entramado aéreo del poder. Nicolás Maduro también contaba con un segundo jet ejecutivo, menos ostentoso en apariencia, pero igual de estratégico. El Dassault Falcon 2000X. Este avión representaba otra dimensión del poder, una más silenciosa y técnica. No estaba diseñado para exhibirse, sino para operar. Era una aeronave asociada directamente a la industria petrolera estatal, utilizada para el traslado de personal clave, ejecutivos, intermediarios y recursos vinculados al sector energético venezolano. Aunque no existe un precio oficial divulgado públicamente para esta unidad en específico, los Falcon 2000X en el mercado internacional alcanzan valores de hasta $20 millones, dependiendo de su configuración, equipamiento y año de fabricación. Por sus características, se estima que su valor se encontraba dentro de ese rango. Este avión recorrió rutas estratégicas relacionadas con exportaciones, negociaciones energéticas y movimientos logísticos, convirtiéndose en una herramienta clave dentro del engranaje económico del régimen. Sin embargo, había un problema grave. Su mantenimiento incluía componentes de fabricación estadounidense, lo que violaba directamente las sanciones internacionales impuestas contra el gobierno venezolano. Ese detalle fue suficiente. En febrero de 2025, el Dassault Falcon 2000X fue incautado también en República Dominicana, por las mismas razones legales y sancionatorias que terminaron con la detención del Falcon 900. Imagínalo por dentro. Una cabina eficiente, sobria y funcional, equipada con pantallas digitales, asientos ejecutivos y una distribución pensada para la productividad, no para el lujo excesivo. No necesitaba ostentación.
Solo debía cumplir su función dentro de una maquinaria estatal cuidadosamente diseñada. Hoy, ese avión permanece casi arrestado, reducido a un objeto técnico dentro de un expediente judicial. Un testigo metálico del poder, ahora olvidado en una pista, a la espera de que el proceso legal lo reclame de nuevo. Pero los aviones eran solo el comienzo. Pero los cielos no eran el único territorio donde se manifestaba el poder. Mientras los aviones surcaban rutas internacionales, la riqueza también se anclaba a la tierra. Nicolás Maduro poseía una mansión de lujo extremo en el Caribe, una propiedad que parecía sacada de un catálogo reservado únicamente para magnates y jefes de Estado. Villa La Caracola, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Punta Cana, República Dominicana. Imagínate llegar al extremo más privado del complejo, el sonido del mar se mezcla con el silencio impuesto por la seguridad, entre palmeras perfectamente alineadas emerge la villa, con muros blancos inmaculados, techos de tejas claras y una arquitectura diseñada para imponerse sin necesidad de exagerar. Según diversas investigaciones, esta propiedad habría sido adquirida por aproximadamente $18 millones, se encuentra sobre un terreno de 6.000 metros cuadrados, con cerca de 3.000 metros cuadrados de construcción, cruzar su entrada era cruzar a otro mundo. La mansión contaba con 9 recámaras de gran tamaño, cada una con baño privado y terrazas individuales que se abrían hacia el mar Caribe, en total, 10 baños distribuidos estratégicamente por la propiedad, una cocina gourmet, diseñada para chefs privados, y un comedor formal pensado para reuniones donde el tiempo parecía detenerse. Las terrazas elevadas, una palapa al aire libre y una piscina infinita completaban una escena que parecía intentar abrazar el océano con su diseño. 2 suites principales funcionaban como auténticos miradores suspendidos, desde donde el horizonte se convertía en un lienzo permanente de azul, había un gazebo, amplias zonas de entretenimiento y espacios preparados para recibir a decenas de invitados sin sacrificar privacidad, cada rincón hablaba de lujo absoluto, pero también de aislamiento. Total, porque esta mansión no estaba sola. Se encontraba dentro de una comunidad cerrada de ultralujo, equipada con helipuertos privados, restaurantes exclusivos, tiendas boutique, gimnasios, spas, rutas para ciclistas, una iglesia privada y seguridad las 24 horas del día, un santuario caribeño tan bello como inaccesible. Pero la historia da un giro. Las autoridades estadounidenses sostienen que la villa fue adquirida a nombre de Samar José López Bello, identificado como presanombres del entorno directo de Nicolás Maduro. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, describió esta y otras propiedades como parte de una red de activos vinculada a crimen organizado internacional. En conjunto, se estima que más de $700 millones en bienes fueron incautados, incluyendo mansiones, joyas, aeronaves y hasta una granja de caballos. Y esto solo abre la puerta al siguiente nivel. Pero el Caribe no era el único refugio de lujo, la riqueza también cruzó fronteras y se ancló en territorio estadounidense. En Florida, varios inmuebles de alto valor fueron señalados como parte del mismo entramado financiero, propiedades que, durante años, funcionaron como símbolos silenciosos de opulencia, hasta convertirse en sombras dentro de registros judiciales. Una de estas mansiones, confiscada en Estados Unidos, no tiene nombre público ni dirección revelada, no aparece en folletos inmobiliarios ni en mapas abiertos, solo existe como evidencia. Sin embargo, los documentos permiten imaginarla. Jardines perfectamente cuidados, fachadas elegantes, amplios ventanales de vidrio con vista a piscinas privadas, espacios diseñados para el confort absoluto y el anonimato total. Otra propiedad, presuntamente ubicada en Coral Gables, representa una imagen aún más clara del exceso. Imagínate una residencia rodeada de palmeras, con columnas de mármol blanco, arcadas clásicas y una arquitectura que mezcla tradición europea con lujo moderno. El jardín, cuidadosamente diseñado, está protegido por muros discretos que esconden una piscina curva de bordes infinitos, conectada a una terraza amplia, ideal para recepciones privadas bajo el cielo de Florida. En su interior, techos altos con molduras ornamentadas, suelos de parquet pulido y una escalera curva que asciende hacia las habitaciones principales, todo respira exclusividad. Pero el detalle más inquietante es este. No se conoce públicamente el nombre exacto de la propiedad, no se muestra su dirección, no hay fotografías oficiales, solo se sabe que existió, que formó parte del mismo operativo y que ahora es testimonio de un glamour que terminó atrapado por la justicia. Y aún hay más. Cerca de Miami Beach, otra residencia aparece en los informes, una propiedad moderna, rodeada de canales, con muelles privados y grandes ventanales de piso a techo que se abren hacia el agua, una terraza que respira brisa marina, un spa privado, gimnasio interno y una cocina de diseño minimalista donde la luz se desliza sobre superficies pulidas. Casas que no fueron pensadas para ser vistas, fueron pensadas para existir fuera del alcance del mundo, pero ninguna fortaleza es eterna. Porque después de las mansiones, viene la flota de vehículos, verdaderos tronos sobre ruedas.
Pero el lujo de Nicolás Maduro no se quedaba en el cielo ni en las mansiones, también rodaba por el asfalto en forma de una flota automotriz que podría costar más que muchos edificios enteros, comenzando por el Mercedes Maybach S680 TIC, un verdadero salón diplomático sobre ruedas. Su carrocería negra reflejaba la ciudad como un espejo pulido y al abrir la puerta el interior recibía con cuero napa, aislamiento absoluto y un silencio sepulcral apenas roto por el murmullo contenido de su motor V12 biturbo. Este vehículo, valuado en aproximadamente $240.000, no estaba diseñado para correr, estaba diseñado para mandar. Era un trono móvil donde cada costura parecía cosida para proteger secretos, decisiones y confidencias. En sus asientos traseros reclinables probablemente viajaron hombres que jamás debieron estar ahí. Luego estaba el Rolls-Royce Cullinan, una auténtica catedral sobre ruedas, imponía su presencia con puertas de apertura inversa que se abrían como portales ceremoniales, revelando un interior de maderas nobles, constelaciones LED en el techo y alfombras tan suaves que los pasos parecían flotar. Su precio base rondaba el $500,000 pero con personalizaciones podía superar fácilmente los $700,000. Esta camioneta no necesitaba escoltas, ella misma era el mensaje. Su andar lento y seguro convertía cada trayecto en una procesión silenciosa de poder absoluto. Continuamos con la Mercedes AMG G-Class blindada, un verdadero muro del convoy, su silueta cuadrada y sus faros frontales vigilantes la hacían inconfundible, diseñada para resistir y dominar. Después aparecía el Porsche Panamera Turbo S, reservado para trayectos donde la rapidez era esencial pero la discreción todavía más. Su diseño elegante ocultaba un motor capaz de alcanzar 315 km/h. Podía pasar por un sedán de lujo común pero de noche se transformaba en un proyectil silencioso. Su precio superaba los $200,000, en su interior pantallas digitales, iluminación ambiental y asientos ergonómicos convertían el trayecto en un despacho rodante donde la agenda nunca se detenía, ni siquiera a alta velocidad. También formaba parte de la colección el Porsche 911 Turbo, el juguete de la flota, bajo, agresivo, con curvas que gritaban aerodinámica pura, valuado en aproximadamente $272,000. Era el coche de las escapadas fugaces, la descarga de adrenalina en medio del tedio político. Sus asientos tipo cubo envolvían al conductor como un guante de combate y en segundos podía dejar atrás cualquier persecución. Para los traslados más peligrosos estaba la Toyota Land Cruiser 300 blindada, reforzada hasta niveles capaces de resistir explosivos y lanzagranadas. Su costo variaba según el blindaje pero fácilmente alcanzaba cifras cercanas al $500,000, puertas tan pesadas como las de un búnker, vidrios de varias pulgadas y un interior austero que no mostraba lujo sino preparación. Era el vehículo que siempre llegaba, el que cargaba los secretos más delicados, y cerrando la caravana estaba la Chevrolet Suburban blindada, larga, negra, discreta, con ventanillas oscuras y rines simples. Su precio rondaba los $250,000. Dentro no había ostentación sino funcionalidad pura, compartimientos ocultos, radios encriptados, equipos de comunicación. Era el vehículo sombra, el que nadie miraba pero que siempre estaba presente. Su verdadero poder residía en la invisibilidad. Entre los bienes más delicados y simbólicos que le fueron incautados a Nicolás Maduro también se encuentran las joyas personales, piezas que no solo brillaban por su valor económico sino por el mensaje de poder que transmitían. Cofres forrados en satén negro donde reposaban collares de diamantes, relojes chapados en oro, incrustaciones de zafiro y esmeraldas que habían presenciado más celebraciones privadas que muchas personas en toda su vida. Joyas que no solo se miden por quilates sino por lo que representan influencia, redes ocultas y una élite que se sentía intocable. Hoy esas piezas están bajo custodia judicial, selladas como evidencia, alejadas de las muñecas y cuellos que alguna vez las exhibieron sin pudor. En varios videos virales, Nicolás Maduro fue captado usando relojes de altísimo valor. Uno de los más comentados fue un Rolex estimado en aproximadamente $72,900. También se le ha visto con un Rolex Daytona, uno de los modelos más codiciados del mundo, cuyo valor puede superar fácilmente los $230,000. En una transmisión en vivo incluso intentó ocultarlo discretamente cuando uno de sus colaboradores le señaló la muñeca, dejando en evidencia que el lujo era imposible de disimular. Existen registros que indican que también poseía un Rolex aún más exclusivo, valorado en alrededor de $380,000, además de un Rolex DD40, una pieza clásica reservada históricamente para jefes de Estado, líderes empresariales y figuras de poder absoluto. Aunque en algunas ocasiones intentó proyectar una imagen más austera usando relojes Tissot de entre $700 y $1,000 o incluso modelos Ceres and Seiko según foros especializados. Estas apariciones contrastaban fuertemente con el resto de su colección, donde también se le vio portando anillos con esmeraldas de gran tamaño, uno de ellos captado durante una cumbre de la CELAC, acompañado de un reloj estilo Rolex, reforzando la percepción de una riqueza desmedida completamente desconectada de la realidad que vivía su país. Joyas que hoy ya no adornan discursos ni actos oficiales, sino que reposan como piezas incautadas dentro de un expediente judicial que sigue creciendo.
Otro de los símbolos más claros de la ostentación de Nicolás Maduro fue el yate que, según diversas investigaciones, poseía bajo el nombre de El Espíritu Caribeño, una embarcación blanca de aproximadamente 40 metros de eslora, con cubierta de teca pulida, ventanales amplios abiertos al mar y una silueta diseñada para imponer presencia en cualquier puerto. Por dentro el lujo continuaba con salas alfombradas en tonos crema, paneles digitales, un bar de cristal preparado para servir cócteles exclusivos y camarotes decorados con nácar y maderas finas, un espacio pensado tanto para reuniones familiares frente al atardecer como para encuentros privados con figuras políticas y empresariales lejos de cualquier escrutinio público. Este yate representaba el escape perfecto, el refugio flotante de una élite protegida, donde el poder se alejaba de tierra firme para navegar en silencio absoluto. Su valor estimado rondaba los $24 millones, una cifra imposible de justificar para un país sumido en crisis humanitaria. Hoy la embarcación yace inmóvil, retenida en un muelle bajo custodia, convertida en otro símbolo congelado del exceso, un barco detenido en el tiempo, atrapado no por mareas sino por procesos judiciales. Pero quizá uno de los activos más llamativos y menos conocidos fue la finca dedicada a la cría de caballos, una propiedad apartada del ruido urbano, rodeada de extensas áreas verdes, cercas blancas y establos perfectamente acondicionados, donde se alojaban ejemplares pura sangre, algunos valorados entre $500,000 y $1 millón cada uno, caballos destinados a competencias internacionales o exhibiciones privadas, animales que recibían cuidados de primer nivel mientras millones de personas luchaban por sobrevivir. Esta finca, con varios acres de terreno, instalaciones especializadas y personal dedicado, podría alcanzar fácilmente un valor cercano a los $7 millones. Cuando las incautaciones comenzaron, la escena cambió por completo, los caballos fueron trasladados, los establos sellados y las tierras convertidas en evidencia. Lo que alguna vez fue un santuario de lujo y exclusividad pasó a ser un activo más dentro de un expediente judicial marcado con una sola palabra: incautado. Sin cercas visibles pero con barreras legales imposibles de cruzar, una imagen más del poder que parecía eterno y que hoy se encuentra detenido. Pero mientras las propiedades, los vehículos y los lujos materiales salían a la luz, otra parte de la historia comenzaba a llamar cada vez más la atención, la de sus hijos, figuras que durante años pasaron desapercibidas mientras el poder se concentraba en una sola imagen pública. Nicolás Maduro Guerra, conocido popularmente como Nicolásito, es el heredero político más visible. Nació el 21 de junio de 1990 en Caracas, es el único hijo biológico de Nicolás Maduro. Fruto de su primer matrimonio con Adriana Guerra Angulo, desde joven mostró inclinaciones artísticas, estudió música, tocaba la flauta y más adelante se orientó hacia la economía, pero su verdadera transformación ocurrió con la llegada de su padre al poder. Su ascenso fue rápido. En 2014, con apenas 24 años, fue nombrado jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia, un cargo con fuerte carga simbólica pero con acceso directo a estructuras de control. Poco después también fue puesto al frente de la Escuela Nacional de Cine, consolidando su presencia en espacios estratégicos del Estado. En 2017 pasó a formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente y con el tiempo se convirtió en diputado por el Estado La Guaira, todo esto mientras su vida personal se desarrollaba lejos de la realidad de la mayoría de los venezolanos. Casado con Grisel Torres y padre de 2 hijas, Nicolásito ha sido vinculado en múltiples ocasiones con escenas de lujo extremo, desde paseos en Ferraris por distintas zonas de Miami hasta apariciones en mansiones, fiestas privadas y yates de alto nivel, imágenes que contrastan violentamente con la situación de millones de venezolanos que se vieron obligados a abandonar sus hogares por la pobreza, la violencia y el colapso económico, una vida financiada, según múltiples señalamientos, por redes de poder que operaban en las sombras. Además, su nombre ha aparecido en investigaciones internacionales, con señalamientos que incluyen lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado, lo que habría derivado en restricciones de movilidad, vetos migratorios y alertas internacionales, convirtiéndolo no solo en una figura polémica sino en un eslabón clave dentro de una estructura que, con el paso del tiempo, comenzó a resquebrajarse desde dentro, marcando el inicio de una caída lenta pero constante del círculo más cercano al poder. Con el paso del tiempo, estas mismas redes que durante años sostuvieron el poder comenzaron a desmoronarse, los vínculos se cortaron, las rutas financieras se cerraron y los antiguos aliados empezaron a tomar distancia. Uno a uno, los nombres que antes operaban como escudos se transformaron en riesgos, y así, poco a poco, la dinastía que parecía intocable empezó a perder oxígeno, influencia y capacidad de maniobra. Las propiedades fueron señaladas, los bienes congelados y los activos marcados como evidencia dentro de expedientes judiciales internacionales. Lo que durante décadas funcionó como una maquinaria silenciosa comenzó a hacer ruido. Filtraciones, documentos, declaraciones oficiales y operativos coordinados revelaron una estructura que ya no podía ocultarse. Los testaferros fueron identificados, las rutas de lavado expuestas y los activos dispersos alrededor del mundo comenzaron a ser rastreados. Cada incautación no solo representaba la pérdida de un bien material, sino un golpe directo al símbolo de poder que había sido cuidadosamente construido.
Mientras tanto, los hijos y el círculo cercano comenzaron a desligarse públicamente de propiedades y negocios, intentando borrar huellas, transferir activos y reducir su exposición mediática. Pero el proceso ya estaba en marcha, las investigaciones avanzaban y los movimientos tardíos solo confirmaban la magnitud del sistema que se estaba desmantelando. Lo que alguna vez fue una red sólida ahora se mostraba fragmentada y vulnerable. Hoy, lo que queda es una imagen que contrasta brutalmente con el discurso oficial, una familia rodeada de lujos incautados, mansiones vacías, vehículos bajo custodia y fortunas cuestionadas, mientras millones de personas siguen pagando las consecuencias de años de crisis, escasez y migración forzada. El relato del poder absoluto comienza a transformarse en el relato de una caída que aún no ha terminado y cuyo desenlace sigue escribiéndose en tribunales, sanciones y decisiones políticas que cruzan fronteras. La pregunta ahora no es cuánto dinero tuvo, ni cuántos bienes fueron acumulados, sino cuánto de ese poder podrá conservar cuando el cerco termine de cerrarse, porque el tiempo ya no juega a favor, las sanciones siguen vigentes, las investigaciones continúan avanzando y los expedientes no se detienen, cada nuevo movimiento internacional añade presión y reduce las opciones de escape. Lo que alguna vez fue una vida blindada por privilegios hoy se enfrenta a un escenario completamente distinto, aviones convertidos en evidencia, mansiones vacías bajo custodia judicial, vehículos de lujo inmovilizados y cuentas bajo vigilancia constante, símbolos que antes representaban control ahora reflejan exposición, vulnerabilidad y desgaste. Mientras tanto, la historia sigue observando, porque más allá de los bienes incautados y las cifras millonarias, queda una nación marcada por el éxodo, el hambre y la desesperación, una población que vio cómo el lujo crecía en las alturas mientras la realidad se desplomaba en las calles. Ese contraste es el verdadero legado que hoy se discute. El desenlace aún no está escrito, pero las piezas ya están sobre la mesa, el poder absoluto rara vez desaparece sin resistencia, pero cuando comienza a fracturarse desde dentro, cada paso se vuelve irreversible, y lo que antes parecía eterno puede desvanecerse más rápido de lo que cualquiera imagina. Ahora la pregunta queda en tus manos, ¿crees que esta historia terminará con una caída definitiva o con una huida silenciosa hacia el olvido? Déjanos tu opinión, comparte este video y recuerda que aquí seguiremos analizando cada movimiento, cada documento y cada señal, porque cuando el dinero, el poder y la verdad se cruzan, nada permanece oculto para siempre.